Hola, ¿cómo están? 26 de abril de 2019. Afortunadamente es viernes y ya estamos aquí para comentar la mañanera, como todos los días con Jaime Guerrero. Y como todos los viernes, me da muchísimo gusto que esté con nosotros Nicolás Alvarado. Nicolás, ¿cómo estás? Siempre me da mucho gusto verlos, salvo por una cosa. El día que los veo es siempre el día que tengo que ver la mañanera. Ok, pero es un disfrute máximo. Y hoy estuvo maximísimo. Ok, muy bien. A ver, Jaime, pues ¿cómo estuvo la cosa? A ver, se presentó un poco el preámbulo de lo que va a ser la presentación el lunes del aeropuerto de Santa Lucía. Sí, bien padre. Se dijo que se va a poner la primera piedra el lunes, pero que la construcción no empieza sino hasta mediados de año. También, junio, ¿no? Sí, en junio. Y que se va a terminar en junio de 2021 y que no se va a elevar el precio. Va a ser la única obra en el mundo en que el presupuesto programado no se va a mover. En el caso de... Bueno, ya subió 8.500. Sí, pero ya de eso ya no va a subir. Ok. En el caso de lo que se va a hacer con Texcoco, se presentó la idea, se recalcó mucho que era la idea de lo que va a ser un parque ecológico en Texcoco. El dibujito al menos estaba bonito. ¿Y los patos? Sí, bueno, no sé si había patos, pero No, creo pero que es había que muchos tiene gansos. que haber... No, había muchos gansos, pero no sé si patos. Okay. Sí, bueno, se le preguntó si el Instituto Nacional de Migración ha hecho un buen papel. Este tema se lo han sacado en esta semana 2 o 3 veces, porque dice el presidente una cosa y lo que está pasando en términos reales es otra. O sea, sí hay un cambio de política muy notorio, ¿sí? Y el presidente sigue de alguna forma capoteando esa asunción de una nueva política. Es un tema que da para mucho. Otra cosa que me llamó la atención es, por supuesto, era viernes, había que de una vez darle otra repasadita al Reforma, se le dio su repasadita diaria al Reforma para que vea que el presidente sí se acuerda de él. Lo acusó de salinista y dijo que el salinismo es una especie de neoporfirismo. Sí. Pero extinta. Extinta. Bueno, extinta, pero tiene un periódico, lo cual pues es complicado. O varios. Sacó un tema interesante, las amenazas que esta semana tuvo el director de Pardinas, el director del Reforma. Hubo toda una campaña de amenazas en Twitter y parece que incluso se habló de que debían quemar el periódico con Pardinas adentro. A partir de eso, el presidente dice que los periódicos son intocables, aunque no esté de acuerdo con ellos. Ese es un tema en el que el presidente lanza un mensaje y dice otra cosa. En fin, ¿qué más? Le recordaron que hay un video de un grupo de grupos empresariales pidiendo que se respete la libertad de expresión. Me llama la atención que no ha sido un video muy visto, pero ahí está, yo ya lo vi. Le piden que respete la libertad de expresión, que deje de atacar al Reforma, etcétera, etcétera. Y ahí fue donde el presidente dijo que él no atacaba a nadie. Bueno, el tema de la migración es un tema importante y finalmente terminó diciendo que qué bueno que se va a aprobar la ley de austeridad. La ley de austeridad que va a obligar a los funcionarios, entiendo que no a los trabajadores de sindicalizados, sino a todos los funcionarios y trabajadores de confianza que todavía quedan en el sector, que ya son bastante pocos, a trabajar de lunes a sábado, ¿sí? Y él dijo que era un privilegio trabajar y que además para eso les estaban pagando, dando a entender que incluso deberían poder trabajar sin recibir nada y que deberían trabajar hasta el domingo. Ok. Pues esos fueron algunos de los temas. Yo creo que falta un highlight, Jaime, que es el compadre. Sí, es importante. El compadre. A ver, bueno, el asunto del compadre es, pues hay un empresario, papelero, de una empresa pues respetable y conocida, que es del Rincón, sí. Sí, del Rincón, que es la que hace los cuadernos Escribe, que ganó una licitación de Conalitech para venderles el papel para imprimir los libros de texto gratuitos que edita Conalitech. La ganó, al parecer, pues con todas las de la ley. Digo, los que hayan alguna vez participado. Me ha tocado organizar licitaciones desde dependencias públicas y me ha tocado participar en licitaciones como empresa postulante.
No es poca chamba, Es mucha chamba. muchísima chamba. Le cuesta dinero a una empresa participar en una licitación, tiene que comprar unas bases, tiene que cumplir con requisitos, tiene que pagar cosas extraordinarias a los contadores, tiene que pagar cosas extraordinarias a afianzadoras, cuesta pagar una fianza de garantía de la propuesta, después hay que buscar una fianza también para el proyecto, es decir, no es una cosa menor. Bueno, pues esta empresa ganó la licitación. El personaje es compadre, que es un vínculo no legal, hasta donde tengo entendido. Creo que es un vínculo religioso o social. Bueno, yo soy ateo, pero tengo una comadre, porque pues un día decidimos que yo era el padrino de su hijo, y ya, o sea, no está registrado hacia ningún lugar. Es compadre del presidente. Bueno, y por eso ya el presidente decidió, para que la prensa fifí no vaya a pensar mal de él, que pues un poco por decreto, digamos, esta persona debe renunciar a su derecho de, pues digamos, asumir la asignación de contratos que ganó en buena lid. Me parece preocupantísimo, digo, no solo en términos de que celebro no ser amigo del presidente porque sale un poco caro ser amigo del presidente en este país, sino porque pues me parece una violencia contra los derechos de este empresario sin duda, pero me parece además que pues nos vemos muy amenazados todos aquellos que podamos participar en una licitación pública, cualquier empresario que venda cualquier tipo de servicio, porque de manera arbitraria el Ejecutivo Federal puede decidir que no se asigne un contrato que está con todas las de la ley. Ahora es porque es a un amigo, pero pues puede ser por cualquier otra razón, me imagino. Oye, yo lo que no entiendo bien es que, bueno, es su compadre y él decidió pues que ya no. Pero lo que no entiendo es que el aeropuerto de Santa Lucía, hasta donde yo entiendo, a lo mejor estoy equivocada, pues lo va a hacer una persona, digamos, muy ligada al ingeniero Riobó. Todavía no sabemos bien eso. Eso es parte de lo que se le preguntó y dijo que todo eso se va a saber el lunes, que se va a ampliar la información. De hecho, después de que el presidente se fue, se quedó el secretario de Comunicaciones y Transportes con los generales que están a cargo de esto y dijeron que les iban a dar los datos. Pero la gran presentación va a ser el lunes. Supongo que ahí se va a decir la empresa fulana va a hacer esto, etcétera, etcétera. O no sé, porque a mí no me queda claro si lo van a hacer los militares, si lo van a concursar los militares, o sea, no queda claro. Y sobre la cuestión de que se pone la primera piedra y no empieza la construcción hasta mediados de año, fue porque no tiene los permisos ambientales, no tiene ningún permiso. No, ni de aeronáutica. Nada. Entonces, sobre esa base se va a hacer. Ahora, lo que dice Nicolás es realmente muy grave, porque una empresa va, licita, gana, y pues de pronto pues nada de eso vale. Los empresarios yo creo que están ya muy preocupados por diferentes temas, pero creo que esto que dice Nicolás pues es otra vez la justicia, digamos, llamémosla de alguna manera, por encima de la ley. Entonces pues no se presentó así. Él dijo, se va a buscar una manera legal de hacerlo y pero si no hay una manera, la licitación. Sí, que se va a buscar una manera legal de hacerlo. Que si no hay posibilidad de hacerlo de manera legal, él le va a pedir a su compadre que renuncie voluntariamente al asunto. Me parece políticamente muy torpe. Entiendo la necesidad política de que la licitación, de que la asignación del contrato no quede en esa empresa, pero entonces a lo mejor hubiera sido, pues, menos lesivo por parte del presidente hablar en corto con su compadre, decirle, oye, compadre, renuncia, di que no tienes entres. un problema, no entres, o si ya entraste, pues declina. No se podía porque esto revela, yo quisiera ir más allá de eso, o sea, sobre ese tema, pero un poco más allá. Lo que está revelando eso es que la nota la dio el Reforma, la nota de que era el compadre que había ganado. Entonces, en este pleito, pues yo diría, parece personal, con el Reforma, hecho público lo del Reforma, él no podía resolverlo en privado. Pero más allá de eso, yo lo que digo es, ¿se puede gobernar así? Es decir, ¿se puede gobernar jugando a que si te acusan de algo tú vas a moverte para que no sea? Porque ya tenemos un buen lío con migración, por ejemplo. Con migración, en octubre se abrió la puerta, los expertos dijeron, esto va a pasar si haces eso, es un efecto llamada, como le llaman los expertos, es decir, cuando un país dice vamos a hacer esto, se atrae a muchísimas personas. Y sobre todo si en tu país hay violencia y pobreza. Bueno, entonces, y el 18 de enero
se cancela eso y el presidente, lejos de asumir que hay un cambio en la política, sigue insistiendo y sigue bailando. Creo que lo del Reforma se inscribe ahí. Pero a ver, Jaime, te responderé, ¿se puede gobernar así? Pues mira, yo creo que con el 80% de popularidad y la mayoría en las dos cámaras del Congreso, sí. Es decir, A lo mejor la pregunta sería, respuesta. ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? Yo creo que es una buena respuesta. Ahora, yo diré cosa rarísima, que hoy me pareció, y quizás estén en violento desacuerdo conmigo, que hubo una pequeña señal alentadora en la mañanera. Es la primera vez que percibo una pequeña señal alentadora, que Cuéntanos, por favor, el fin de semana. hubo un esfuerzo Estamos ansiosos. mucho más de Jiménez Espriu que de López Obrador por poner la explicación de la cancelación de Texcoco y de la asignación de Santa Lucía en términos más o menos jurídicos, más o menos racionales y más o menos Híjole, estratégicos. pues aquí están las razones de... Pero no me quiero referir Sí. al contenido, sino me quiero referir a la forma. Normalmente el presidente pues, lo que hace son arengas emotivas en donde hace acusaciones difusas para justificar algo. Hoy Jiménez Espriu dedicó una hora con argumentos, muchos de ellos, digamos, muy poco sustanciales, pero, digamos, a poner en un lenguaje técnico, racional, con algún marco jurídico las cosas. ¿Por qué? Porque creo que están preocupados, porque creo que les parece que salió muy costosa la decisión y que había que argumentarla de alguna manera. Eso fue una pequeña esperanza para mí. Pues Nico, me complace mucho que lo veas como una esperanza. Quizá yo soy una persona amargada, ¿verdad? En fin, qué bueno que das esa noticia, pero a mí hay cosas que me tienen muy preocupadas. Mira, sí me llamó la atención, me dio gusto, esa sí fue una esperanza, que no fuera el ingeniero Riobó ahí a... Perdón, el ingeniero... Freud. Ganó Freud, perdón. Que no fuera el ingeniero. Recordé una vieja letra de una canción, la citaré en Lo que te ríes, una canción que escribió Pocho Pérez, cuya letra decía: Freud tenía razón cuando dijo está canijo. Es una gran frase. Es una gran letra. Bueno, el ingeniero Riobó no estuvo ahí y eso me dio cierta tranquilidad porque ya ven que él decía, yo lo oí personalmente con Pepe Cárdenas, que los aviones se repelían, o sea que no había ningún problema entre el aeropuerto de la Ciudad de México, el de Santa Lucía y el de Toluca, porque si dos aviones venían en diversas direcciones no podían impactarse, sino que se repelían por las fuerzas, lo que te viene siendo la fuerza electromagnética, ¿no? O sea, eso es lo que... Es como de Avengers la cosa. No, digo, ¿por qué dice eso de Avengers? Oye, ya habrá un espacio para eso. Sí, ya habrá un espacio. Espérense, porque al ratito... yo quisiera espérame, nomás quiero decir esto. Para Santa Lucía, ya sé que dijo el presidente hoy, ya sé que me van a decir que no hay proyecto de impacto ambiental. No hay. Ya sé que, pero nada más eso, porque se ve que eso es lo que le importa, lo de los patos y los gansos. Pero yo lo que me pregunto es... Sí, pobres patos. Y gansos también, pobrecitos, no, ¿qué culpa es que los tienen? patos Él están es de siendo... los gansos. Sí, él es de los gansos. Los patos son discriminados. Sí, discriminan. Bueno, ok, está bien. Muy profundo para la mañana de un viernes, pero es bueno. que no ha leído suficientes historietas de Walt Disney. Exacto. Bueno, ahora lo que les quiero decir es que no hay ni proyecto de impacto ambiental, pero tampoco hay proyecto ejecutivo. Yo he tenido muchos amigos, ingenieros, arquitectos, en fin, que hacer un proyecto ejecutivo de la magnitud de un aeropuerto, pues no es una cosa que se hace en 3 meses, no existe. O sea, no existe nada, tampoco autorizaciones de aeronáutica civil y sobre todo, ¿qué están diciendo las autoridades aeronáuticas internacionales? ¿De veras van a aceptar? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? En fin, yo creo que sí está el turismo en México, el intercambio comercial en México en un momento muy delicado. Sí, y no le veo reversa al asunto. Habrá que ver también la respuesta de Aeropuertos de París y de NAFBLE con respecto a haber sido citadas hoy. ¿Quién sabe qué dirán? Todos estarán participando y qué dirán? Bueno, yo quisiera hacer un comentario final, rapidísimo, sobre Minatitlán. Hoy va el presidente a Minatitlán, va a reunirse en la Plaza del Pueblo. Ahí dice que va a dar un mensaje a los familiares de las víctimas. No quedó claro si las va a ver en corto o va a ser en el acto,
pero va a Minatitlán y anunció que hoy se pone el primer centro regional de la Guardia Nacional en Minatitlán o cerca de Minatitlán, y que Veracruz va a ser el estado en donde se va a iniciar la Guardia Nacional. Otra vez con la Guardia Nacional pasa lo mismo que pasó con migración y con otros temas. El presidente dice, en 6 meses vamos a bajar. Pero Durazo dice, a ver, vámonos con calma. Ayer con los senadores, dice Durazo, en 1 año vamos a bajar el crimen. Pero en 3... Sí, a lo que me refiero es esta reiterada tendencia del presidente en meterse en líos con afirmaciones y decir esto y andar bailando sobre cosas que demuestra que las mañaneras pues, son un escenario que puede ser mortal. Nicolás tiene razón, tiene mucho arraigo popular el presidente, pero la pregunta es, ahora tiene prácticamente la totalidad del Círculo Rojo en contra. Hoy se pregunta... Bueno, no, una parte importante. Una parte del Círculo Rojo, digo, ahí está Carmen Aristegui, Lorenzo Meyer, Hernán Gómez, Gibran, es decir, Virgen. Sí, diga, bueno, una parte, por eso dije casi la totalidad, pero no... Digamos, más del 50%. Sí. Y esa parte cada vez está más polarizada en contra del presidente. El propio presidente cada vez incurre en más contradicciones con lo que dicen sus secretarios. Entonces, la pregunta es, ¿qué efecto va a tener eso? Bueno, pues Nicolás, un comentario final. A lo mejor ahora que dice Jaime lo de los secretarios, voy a citar a un amigo mío, sin decir quién es, pero a un amigo mío que ha sido funcionario público, que decía que el secreto para ser un gran funcionario público es estar dispuesto a dejar de serlo en cualquier momento. Creo que ahí veremos de qué tamaño son los funcionarios públicos de este régimen. Es decir, en el momento en que en un acto, digamos, de conciencia, lo que hagan es decir, yo no puedo seguir aquí con un presidente que se contrapone a el proyecto que estamos desarrollando de manera racional, pues creo que será una prueba de fuego para esos funcionarios. Pues no le han pasado ya algunos, ¿eh? Ya algunos ya no pues, le han a ver, la pasado. mayoría de las personas en un régimen de cualquier partido que trabaja en la administración pública federal no la suelen pasar. Bueno, es que con lo del memorándum, o sea, de veras con el famoso asunto del memorándum, lo que yo no puedo entender es una mujer que me parece inteligente, que creo que tuvo una actuación importante en la Suprema Corte de Justicia, en fin, se quedó callada cuando le llegó ese memorándum, que ella sabía que a todas luces era violatorio de la ley. Me refiero a la secretaria de Gobernación, Olga y a Sánchez muchos Cordero. otros secretarios de los que yo tengo muy buena opinión. Sí, entonces, bueno, pues desgraciadamente todos se quedaron callados, nadie responde, pues así es la cosa. Pero el asunto ya se conjuró con la aprobación de la reforma educativa. Yo solamente diría que, citando al maestro Ruiz Mauro Marini, él decía que había gobernantes que cuando decían, si la realidad se opone a lo que yo digo, peor para la realidad. Así Exacto. está el presidente. Sí, eso lo dijo Simón Bolívar, ídolo de Maduro y de Chávez. Y si la naturaleza está en mi contra, iremos en contra de la naturaleza. Que es lo que te viene siendo ir en contra del cerro de Santa Lucía. Porque bueno, pues, cómo se atraviesa ahí ese cerro, que seguramente era extraterrestre, porque ya ves que luego los extraterrestres hacen desaparecer cosas, montañas, en fin, es para un capítulo de alienígenas ancestrales, es la relación de Santa Lucía con los extraterrestres, cómo apareció y desapareció una pequeña montaña. Qué miedo. Bueno, ojalá sean ustedes abducidos este fin de semana. Hijo, sí está mejor, yo prefiero ser la marciana Fifi. ¿Te parece? Todo siempre puede ser peor, como el video de Madonna y Maluma, pero ya hablaremos de eso en otro momento. Bueno, Nicolás Alvarado, muchísimas gracias. Jaime Guerrero, yo tengo la depresión sonriente, practíquenla. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Bye.